Bienvenidos, estimados participantes del curso de análisis cartesiano. Un placer saludarles. Quien les habla, su facilitador, el profesor Luis Lobo, y los voy a estar acompañando en el desarrollo de estas 12 semanas para ir abordando cada uno de los temas que están inherentes a esta asignatura. Una asignatura que es de bastante reflexión, es filosófica y nos permite a nosotros dar un recorrido sobre lo que René Descartes logró aportar hacia esta ciencia tan bella y tan exacta como es la matemática, además de que podemos aún en este momento pues traernos todas esas experiencias, frases, teorías que desde hace años se siguen aplicando en el proceso didáctico, pero también en el proceso de la matemática pura, del desarrollo de teoremas, el desarrollo de axiomas, y cómo poder vincular cada uno de esos elementos en la construcción del conocimiento, siempre buscando que la ciencia matemática pues siga creciendo en el tiempo y aportando también al desarrollo de las demás ciencias. Como observan en pantalla, está lo que es el aula virtual. El área de conocimiento, primero abordamos lo que es esa filosofía de Descartes, el método cartesiano, método de razón, el método y experiencia, el método de Descartes a la matemática, o lo que se aporta, ¿no? Aquí también dentro del material didáctico tienen un material de apoyo, lecturas sugeridas, referencias bibliográficas y electrónicas, cómo hacer un análisis crítico, un material de apoyo para la última unidad y las diapositivas de la unidad 1 y 2. Hoy solo estaremos abordando algunos aspectos dentro de estas diapositivas que corresponden a la unidad número 1. Y también pues estaremos hablando sobre el proceso de evaluación que va a tener esta asignatura durante el desarrollo de las 12 semanas, para que cada uno de ustedes pues tenga mayor flexibilidad en la entrega, así como también mayor rigurosidad y pertinencia en el desarrollo de cada una de las actividades. Ajá, muy bien, aquí está. En cuanto a lo que es el análisis cartesiano del doctorado en matemática, vámonos a visualizar el plan de evaluación. En cuanto al plan de evaluación, nosotros vamos a desarrollar solamente tres actividades que van a estar anidadas a lo que es, pues, básicamente la unidad 1, la unidad 2, unidad 3, unidad 4. Para la primera evaluación vamos a tener una estrategia de cuestionario con una ponderación del 35%. En este cuestionario ustedes van a estar desarrollando aspectos relacionados a Descartes y al método cartesiano. Esto es un cuestionario más hacia la parte analítica y crítica de ustedes como futuros doctores. No es tanto desde el punto de vista conceptual ni para mecanizar contenido. Aquí la idea es que el contenido que se observe, que se vea, se pueda transmitir dentro de la cotidianidad y que ustedes le vean la aplicabilidad que tiene también en el campo de la ciencia matemática. Para la unidad número 3, denominada método y experiencia, cada uno de ustedes va a realizar un video con análisis, es decir, va a hacer un tipo de exposición relacionado a este tema. Pero siempre desde el punto de vista aquí analítico también hay que reflexionar. Ustedes dentro de este nivel doctoral tienen que llevar la investigación a una parte muy reflexiva, dar un aporte que siempre sea original desde la perspectiva de cada uno de ustedes, desde su conocimiento y su experiencia, pero siempre fundamentándose en la teoría. Y la teorización no es otra cosa que el método y la experiencia en este caso. Entonces hay que fundamentarnos en esas diferentes teorías para nosotros poder decir en qué estamos de acuerdo, en qué estamos en desacuerdo, cómo vinculamos estos elementos también para cada una de los aportes que ustedes pretenden dar al mundo del conocimiento en esta área de la matemática. Y la unidad 4, denominada el método cartesiano y la matemática, pues nos permite a nosotros hablar o valorar un análisis reflexivo y comparativo. Aquí vamos a comparar el método cartesiano con la matemática propiamente como ciencia macro, ¿no? Y luego cómo ese método cartesiano está inmerso en la matemática y en las diferentes áreas de la matemática. Ok, entonces, unidad 1, vamos a empezar a hablar de Descartes. En principio podemos decir que en ciencias, todo lo que es la ciencia, Descartes es considerado como el creador del mecanicismo
y propiamente en matemática de la geometría analítica. Esa asignatura que para muchos fue un poco tediosa dentro de los primeros semestres de pregrado, donde nos empezaban a hablar de los diferentes elementos geométricos y que es, por ejemplo, un espacio geométrico y de allí empezar a hacer todo un proceso de análisis, ¿no? Se le asocia también con los ejes cartesianos en geometría, con la iatrofísica y la fisiología mecanicista en medicina, con el principio de inercia en la física, con el dualismo filosófico mente-cuerpo y el dualismo metafísico materia-espíritu. Fíjense entonces cómo Descartes pues realmente ha abarcado desde sus inicios en diferentes áreas del conocimiento y que hoy en día seguimos hablando de eso, sobre todo esta parte metafísica entre la materia y el espíritu y cómo realmente todo el proceso de energía de los seres humanos pues se sigue incluyendo allí, se sigue mezclando, se sigue revisando, ¿no? Para pues crecer, ¿no? Luego vemos desde una parte más religiosa hacia cómo Descartes observa la palabra Dios y cómo observa a un Dios como el todo. Y dentro de Dios, pues Descartes demuestra que la idea de Dios es innata y la identifica con la idea de infinito. Cuando nosotros en matemática tenemos el dilema de cuantificar el infinito o de qué es el infinito o de cómo incluir el infinito dentro de los sistemas de numeración. Entonces hay realmente un conjunto de debates que algunos terminan yéndose por una tendencia, por otra. Lo importante aquí es entender que desde esta filosofía, pues Descartes ve a Dios como infinito, es decir, un valor inmenso, un valor que no se logra cuantificar del todo, pero que sí matemáticamente podríamos operarlo, ¿no? Porque nosotros podemos hacer operaciones como uno más infinito, uno por infinito o k por infinito, ¿no? Entonces, ¿cómo si pues realmente él reconoce religiosamente un ser superior, un ser que existe, que busca un equilibrio metafísico entre la materia y el espíritu y que dentro de ese proceso, pues a pesar que no se pueda cuantificar, se puede operar, se puede relacionar con otros elementos, ¿no? Llevándonos a la parte de abstracción de la matemática en nuestra vida. Ahora también Descartes habla sobre el término verdad. En este término verdad, Descartes refiere el término verdad al concepto de certeza, ¿no? Y es cuando hablamos en nuestra cotidianidad y decimos, bueno, él tiene la verdad o lo que dice es cierto, y entonces mezclamos ese término certeza con verdad. Esta última se identifica con la supresión de la duda. Nosotros intentamos o debemos estar claro es que cuando se habla de la certeza o de que algo es cierto, pues es porque en ese momento no deberíamos tener ninguna duda, pero hay elementos descriptivos o cuando conversamos, nosotros tratamos la verdad como algo más bien cierto, como algo que en el tiempo puede cambiar. Dentro de la perspectiva de Descartes, la verdad es cierta y si es cierta, entonces la duda es nula, no hay duda ni debe existir duda dentro. Tenemos lo que es el término cogito, en este caso, un planteamiento filosófico de René Descartes, el cual se convirtió en el elemento fundamental del racionalismo occidental, el que decía para todos es su frase más ilustre, ¿no? Su frase más reconocida, la cual dice pienso, luego existo, pienso, por consiguiente soy, o porque pienso soy, o soy porque pienso, ¿no? Estas eran las frases más típicas dentro de este mundo de Descartes y que son y seguirán siendo bastante utilizadas dentro de los contextos, ¿no? Ideas innatas, Descartes descubrió que algunas ideas experimentadas con tal claridad y distinción deberían ser aceptadas como verdaderas. Por ejemplo, la unidad, el infinito, la perfección, los axiomas de la geometría y Dios. Aportes, pues primero el principio de la inercia, como veíamos al inicio en la introducción, ese principio de la inercia, según Descartes, pues la primera de la naturaleza es que cada cosa permanece en el estado en que se encuentra sin nada la cambia, o si una fuerza externa pues no se ejerce sobre ella. También el movimiento rectilíneo como una segunda ley de la naturaleza, en la que aduce que todo cuerpo en movimiento pues tiende a continuar su movimiento en una línea recta, ¿no? Ahora veamos la explicación teológica del movimiento. En este caso, vemos lo que es el principio de conservación del movimiento,
o lo que se conoce como esa tercera ley de la naturaleza, la cual hace referencia a la estabilidad de los cuerpos en movimiento. El movimiento finalmente no se pierde, sino que se transmite. Vamos a un proceso de matematización, un proceso metodológico que es inherente de Descartes, es filosófico y nos permite a nosotros llevar las diferentes realidades y teorías que observamos en nuestro entorno, en lo que nos rodea y poder demostrarlo al mundo como un proceso matemático, también visto como una fórmula, como un modelo matemático, que es lo que finalmente debería ser correcto para este proceso de matematización. La matematización no es otra cosa que una representación de la realidad en forma de cifras, símbolos matemáticos, funciones, para representar variables de decisión y relaciones que nos van a permitir describir y analizar el comportamiento de un sistema. Recuerden que un sistema puede ser abierto, puede ser cerrado, pero dentro de cualquier, de la tipología que sea el sistema, la interacción que hay entre ellas nos va a permitir a nosotros representar una realidad en principio que no sabemos si sea verdad, si sea cierta, pero que es una realidad. Y de allí pues surgirán también ciertas críticas, surgirán nuevos modelos, nuevos conocimientos, aportes también, pero que siempre y cuando haya un soporte científico, pues podrá seguir avanzando hasta que se convierta realmente en una teoría. Esta matematización desde Descartes pues comenta que quería hacer de la filosofía un conocimiento científico del yo y del mundo. También Descartes opinaba que la filosofía debería copiar el modelo metodológico de la matemática. ¿Para qué? Para tratar de que no existiera ciertos principios de subjetividad dentro de este mundo filosófico, sino que tratar de ajustar esa filosofía a un mundo más cuantificable, más realista. Como tercero, el poder de la racionalidad matemática para conocer la realidad. Veamos entonces este proceso de matematización. Primero, encontramos un problema en el mundo real, es lo que nosotros vemos que se puede representar. Es un problema en el mundo real. Como bien decía en el paso anterior, está la realidad. Y para nosotros mostrar esa realidad, pues debe existir un problema que esté en el mundo real. Ese problema se lleva a un enunciado matemático del problema o se describe dentro de un enunciado para luego elegir un modelo matemático que sea el más acorde, el más adecuado dentro de esas características del problema, posteriormente llevar a una solución, una posible solución dentro de un modelo y de allí encontrar soluciones reales. Eso es lo que metodológicamente puede verse como un proceso de matematización. Yo lo represento como un pentágono. ¿Ok? Porque tiene esas 5 aristas, cada uno de los lados son iguales, por lo tanto, aquí el nivel de importancia y jerarquía es igual para cada uno de estos procesos y va también en un orden de arriba hacia abajo. Entonces, eso es aplicar un proceso de matematización o matematizar un problema, ¿no? Vemos luego lo que es la duda como método y las 4 reglas del método, ¿no? Dentro de esto, la duda como método pues permite explicar que Descartes, aparte de la duda como método, para llegar a la verdad, en principio tenemos que dudar, preguntar y cuestionar, para luego, una vez de hacer ciertas técnicas de recolección de datos, verificación, cuantificar, procesos estadísticos de confiabilidad, nos permite a nosotros definir o concluir si realmente ese conocimiento es verdadero. Luego vemos las 4 reglas del método. Primero la evidencia, luego el análisis, síntesis, las enumeraciones y revisiones. Aquí les dejo algunas referencias para que cada uno de ustedes pues profundicen dentro también de este mundo, se den cuenta cuáles fueron las referencias utilizadas en el desarrollo de esta clase. Les invito a ver los otros videos relacionados a esta misma clase para que pues, puedan tener diferentes aristas, compartan opiniones con otros participantes que han desarrollado el curso y de esa manera pues, puedan entonces ustedes entender a qué se refiere esta primera evaluación o esta primera unidad. Y con esto les dejo un pensamiento de René Descartes que dice que la duda es el origen de la sabiduría. Y propiamente, si él creía en que la duda le iba a llevar a la verdad, pues esa verdad debe terminar convirtiéndose en sabiduría. Entonces, un placer haberlos acompañado en esta oportunidad. Espero que revisen nuevamente ese material, cumplan con las actividades durante estas 12 semanas. Cualquier duda o inquietud puede comunicarse conmigo por la plataforma o por el WhatsApp.
Muchísimos éxitos y nos vemos en una próxima oportunidad.